Bendiciones, amada familia. Una vez más vengo a compartirles la palabra de Dios en este día y deseo que en cualquier lugar donde se encuentren, donde escuchen esta palabra, que traiga respuestas para su vida, respuestas que traiga una dirección para con su vida, al saber que no es una palabra del hombre. Es cierto que nosotros somos siervos, instrumentos que Dios usa, pero lo que transmitimos es la palabra de Dios. No es una palabra que viene de mí, no es algo que haya inventado yo, es una palabra que Dios nos da para edificación de su pueblo. En esta tarde quiero compartir con vosotros este mensaje que lleva como título: Usa la misericordia. Aleluya, usa la misericordia. La palabra de esta tarde nos va a hacer recordar un tema o un mensaje que en este canal hace meses atrás les compartí un mensaje titulado ¿Qué haces con la palabra oída? El mensaje de hoy tiene algo relacionado a esta palabra y de verdad deseo que este mismo Dios que nos habló aquel día y que una vez más nos habla hoy o nos vuelve a resistir sobre la práctica o el uso de la palabra, que esta vez puedas de verdad ver efectos de lo que es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia de obedecer a Dios. Como le estaba diciendo, la palabra que vamos a compartir en esta tarde lleva como tema usa la misericordia. Me gustaría que veamos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 del verso 25 a 37. Vayan conmigo a la palabra. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Usa la misericordia. En esta palabra que hemos leído, nos habla de una historia que muchos de nosotros ya hemos podido escuchar, la historia del buen samaritano. Pero al mensaje
específico que el Señor nos ha dado y nos quiere dar esta palabra en el día de hoy es usa la misericordia. Si leemos, si volvemos a la lectura que hemos hecho hace poco, hay algo que pasa en esta conversación entre este intérprete de la ley y Jesús. Primero el fariseo viene a Jesús y le hace una pregunta. El fariseo le dice a Jesús, ¿haciendo qué cosa? Me gustaría que subrayes esta palabra, haciendo. Él dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aleluya. ¿Haciendo qué cosa? Acción. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la palabra o la respuesta o el título de este mensaje viene a responder haciendo qué heredará la vida eterna. Haciendo qué cosa nosotros podemos heredar la vida eterna. Jesús le responde y le dice, vayamos a la lectura otra vez. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leyes? Aleluya. Oh, nuestro Dios es un Dios sabio y Él es Dios de dioses. Él es Dios de dioses. Si miramos la pregunta que el fariseo o el doctor de la ley le hace, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero Jesús le viene a responder, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? Es la palabra. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, escrito, la palabra de Dios contiene todo, es un paquete incluido, es todo incluido, la palabra de Dios. Es que está escrito, porque esto que está escrito no solo está escrito para que lo leas, sino para operar en lo que leyes. Aleluya. Jesús le viene a decir, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué leyes tú? ¿Qué conoces de la palabra de Dios? El Señor le hace ver que la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y esta palabra, no hay nada que esté encima de esta palabra. Por eso le lleva y le dice, ¿qué está escrito? Escrito está. ¿Qué está escrito? Le dice, ¿qué está escrito en el libro de la ley? Porque este libro de la ley es la ley de Dios. Es lo que contiene la voluntad de Dios. Es lo que lleva la dirección, la instrucción, es lo que te hace dirigir. La palabra es este camino. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nos vamos al libro de 2 de Timoteo, la palabra de Dios nos dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, el propósito de la palabra te enseña para un propósito, te enseña, te dirige para un fin. ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí? Muy importante, Dios te quiere hacer. Tal vez has escuchado, tal vez te dicen, pero Dios te dice lo que está escrito en la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. No bases tu fe en lo que dicen la gente. No fundamentes tu fe en lo que dice la gente.
ve, acuda a la palabra, porque esta palabra contiene el todo de Dios, contiene la voluntad de Dios, y no solo que contiene, sino la palabra de Dios es Dios. Aleluya. La palabra de Dios en Juan nos dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. La palabra de Dios es Dios. Por eso dice, es la vida para todo hombre. Él es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por eso le dice que está escrito en la ley. A través de esta palabra Dios te juzgará, te va a pedir cuentas. ¿Qué está escrito? ¿Dónde tú basas tu fe? ¿A qué te mueves? ¿Te mueves por la palabra de Dios o por las creencias humanas? La cultura, la tradición, la palabra de Dios, el único camino, la única manera que podemos acercarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Si tú no conoces la palabra, no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Por eso Jesús le envía a la palabra, el intérprete de la ley. Responde a Jesús. Está escrito, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo. Le responde a Jesús. Pero Jesús le da una respuesta. Aleluya. Jesús dice, bien has respondido. Oh, y no termina allá. Sigue, dice Jesús, haz esto y vivirás. Aleluya, haz esto y vivirás. Usa la misericordia, usa la palabra. Jesús primero le enseña, le dice dónde está. El Señor le dice cuál es el camino. El Señor comienza enseñándole en camino qué hacer para heredar la vida eterna. La vida eterna, que es la palabra, es conocer primero la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Él comienza enseñándole el camino, que para llegar ahí tienes que comenzar, tienes que dar ciertos pasos. Y estos pasos es conocer primero la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios está y es la palabra de Dios. Ahora Jesús le dice, no solo lo que lees, sino también haz esto. Si lo haces, no solo que lo lees, no solo que lo escuchas, no solo que te predican, sino también pon en acción lo que lees, pon en acción lo que te predican, pon en acción, porque la cosa no solo termina en lo que lees, no, está más allá de lo que lees. Puedes leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Esto no te cambia. Puedes leer, escuchar la palabra de Dios de enero a diciembre, pero si no lo pones en práctica, no vas a ver el cambio. Cuando nosotros abrimos a esta palabra de Dios, la dejamos operar, vamos a ver el poder, vamos a experimentar el poder que conlleva la palabra de Dios. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Haz la palabra y vivirás. No bases tu fe en lo que tú te justificas, porque vemos aquí que la palabra de Dios dice que esta persona quería justificarse.
Quería justificarse, amar. La palabra de Dios dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Teoría, solo somos buenos en dar teoría, somos buenos en opinar. Cuando se trata de justificarse, somos buenos en opinar, somos buenos en juzgar a los demás, somos buenos en hablar, pero la palabra de Dios te dice, ¿qué haces tú? Tú que estás en todo el momento juzgando a los demás, señalando a los hombres de Dios, que si esto no conocen, que si mira como la sociedad, ¿qué haces tú para el cambio? No solo hablar, no solo leer, sino practica y da la solución. Aleluya. ¿Qué haces con la palabra? Usa la palabra. Haz esto. Hacedores de la palabra. Por eso Jesús dice, los hacedores, no los oidores de la palabra, agradan a Dios, sino los hacedores de la palabra. Cuando lo hacen, esta palabra toma efecto transformador, libera, trabaja y te hace a la imagen de Dios. Hacedor de la palabra, no solo oidor de la palabra. Aleluya, vamos a seguir con la lectura. Amén. Vemos aquí que Jesús empieza ahora a contarle una historia. El Señor ya le viene a enseñar cómo practicar la palabra. Aleluya, vamos a la palabra de Dios una vez más. Dice, un hombre descendía de Jerusalén y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Ya es la palabra de Dios, dice, pasó de largo. Viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El primero que pasó por aquel camino fue un sacerdote. Le vio a la persona que asaltaron, pero pasó de largo. El otro levita vio, pasó de largo. Pero la diferencia con la tercera persona es que no solo vio, aleluya, no solo vio, sino también hizo acciones. Hizo una acción que le viene a hacer la diferencia de los demás y lo que nos conduce al mensaje de hoy. Hemos visto que arriba la palabra de Dios dice, haz esto, lo que lees, hazlo y vivirás. Tienes que leer, tienes que acudir a la palabra, pero también hay una parte muy importante que es hacerlo, poner en uso. Y esto es lo que viene a marcar la diferencia con los demás, los 2 que pasaron. Porque la palabra dice que vino cerca de él, viéndole fue movido el corazón.
fue movido a misericordia. Me imagino que los demás también lo vieron y pude, wow, qué mal, no, de verdad, lo siento mucho, pero pasaron. Pero no solo que fue movido, no solo que vio, sino también para hacer una acción. Y entre la acción, la misericordia. Esta palabra de misericordia no es solo una palabra, sino ya practica la misericordia. Pero ¿cómo practica la misericordia aquí? La palabra de Dios dice que acercó a él, vendó sus heridas, puso el aceite y el vino y también después le cargó y lo llevó y lo cuidó. Muchas de las veces nos enfocamos solo en hablar. Tengo piedad, me gustaría, pero la palabra de Dios nos dice, no es solo de los que hablan, leen. Tú puedes conocer verso bíblico, toda la Biblia, pero no te sirve de nada si no pones esta palabra en práctica. Por eso vemos la palabra de Dios que dice, puedes hablar en el libro de Corintios, que nos habla que aun cuando hables lenguas angélicas, pero sin amor, si no practicas el amor, eres como un címbalo, algo que resuena. Solo eres orador, pero no eres hacedor de la palabra. Y Jesús le está enseñando aquí cómo practicar la misericordia, cómo practicar lo que tú leyes, cómo llevarlo en práctica. No es solo ver, no es solo lamentar, es poner en acción, es trabajar, es practicarlo. Y Jesús le dice, Jesús le dice, ¿quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Y él viene a responder y dice, el que usó misericordia con él, el que usó misericordia, lo usó. No lo leyó, no solo que era algo leído, no solo fue teoría, sino que ya lo usa, ya lo pone en acción, ya lo trabaja, ya pone en acción la misericordia. Y Dios Jesús le vuelve a decir aquí, ve, haz tú lo mismo, hazlo. No es solo escuchar, es hacer, haz lo mismo, hacedor de la palabra. Si Dios te ha hablado, deja la mentira. No es solo decir, no, Dios me dijo que deje la mentira. Es practicar esto que Dios te ha dicho que no hagas. Practica la palabra, hacedor de la palabra. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poderosa. Terminamos con este mensaje. Usa la misericordia. Usa la palabra. Tal vez tú no necesitas conocer toda la Biblia, pero comienza en lo poco que conoces. Ponerlo en práctica. Lo mucho que conoces,
ponlo en práctica y la gloria de Dios se reflejará en ti, porque lo que nos hace la diferencia es cuando no solo somos oidores, porque no hubo diferencia entre el sacerdote y el levita. El sacerdote vio y pasó, el levita vio y pasó, pero lo que viene a marcar la diferencia con el samaritano, que es ahora objeto de aprender, de enseñanza, hizo algo que tocó el corazón de Dios, hizo algo que practicó la voluntad de Dios, practicó la palabra de Dios, y Dios le aprobó, porque él hizo lo que leyó. No solo que lo leyó, no solo que estuvo escrito, sino que lo practicó. Y esto es lo que te va a hacer la diferencia. La diferencia de Dios te diferenciará entre los que solo oyen y los que practican, porque es el que mejor sabe crear, hacer historia de la gente, es el que mejor sabe recompensar. Que no seas de los que solo hablan de los problemas de las naciones, solo hablan de los fallos de los demás. ¿Qué hace para traer el cambio? Solo habla, solo ves. ¿Qué hace para cambiar? ¿Cuáles son las acciones que tomas para ayudar? ¿Cuáles son las acciones que hablan de tu amor, de tu misericordia, de que realmente amas a Dios? Practica esta palabra. Y Jesús le dice, practícala y vivirás. Serás aprobado por Dios, aun cuando la gente te considera, no ven. Pero Jehová te va a recompensar, te va a hacer la diferencia. Usa la palabra, usa la misericordia. Que Dios te bendiga.